A partir de ahora, doña Elena, mejor váyase en camión. Manejar ya es muy peligroso a su edad y nosotros decidimos que es mejor para todos si nos quedamos con la camioneta. Las palabras no solo dolieron, se sintieron como un tajo frío entre las costillas. Estaba en mi cocina mientras la luz de la mañana de Querétaro se filtraba por las persianas dibujando sombras como barrotes en el piso. En la mano tenía una manzana a medio pelar y el cuchillo temblaba apenas un poco, no por la edad, sino por el impacto puro y absoluto. A través del altavoz en la barra, la voz de Mireya sonaba ligera, casual, como si estuviera sugiriendo un cambio en el menú de la cena en lugar del robo de mi independencia. Miré por la ventana hacia el espacio vacío en la entrada de mi casa. Durante 5 años, mi Acura plateado había descansado ahí, un trofeo reluciente de 35 años, en el mundo de los litigios corporativos. Trabajé miles de horas extra para pagar ese coche de contado. Era mi santuario, mi movilidad, la prueba de que seguía siendo Elena Mendiola, una mujer de peso. En camión Mireya, finalmente encontré mi voz bajando el tono a ese registro peligroso que solía hacer sudar a los pasantes en mi despacho. Tengo un historial de manejo impecable. Mi vista está al 100 con mis lentes y mis reflejos fueron lo suficientemente rápidos para esquivar un bache enorme en la carretera el mes pasado. ¿Qué demonios te da el derecho de tomar una decisión sobre mi coche? ¡Ay, doña Elena, no sea dramática!, suspiró Mireya, con ese tono condescendiente de padre a hijo que usaba cuando quería algo. Nosotros ya entregamos nuestra camioneta vieja. Era una carcacha, y Patricio necesita algo de más categoría para sus clientes nuevos. El Acura va mucho mejor con nuestra imagen familiar. Pasamos hoy por la noche por el duplicado de las llaves y la factura. Lo hacemos porque la queremos. No queremos que nos llamen diciendo que confundió los pedales en un semáforo. Es por su bien. La quiero, bye. La línea se cortó. Me quedé allí, en el silencio de mi casa de 8 millones de pesos. Una casa que Patricio solo ayudaba a mantener con mi propio dinero. Y me di cuenta de que mi nuera acababa de declarar la guerra. No quería un coche, quería borrarme de mi propia vida. Mientras el shock se transformaba en una furia fría, me senté a mi mesa de caoba y empecé a hacer lo que mejor supe hacer por 3 décadas: analizar la evidencia. Esto no fue un movimiento repentino de Mireya. Mirando hacia atrás, ella había estado preparando el terreno durante meses, sembrando dudas sobre mi capacidad como quien prepara la tierra para una cosecha venenosa. Recordé el almuerzo de hace 3 meses. Mireya se pasó toda la comida quejándose de la presencia de su camioneta actual. «Es tan de clase media, doña Elena», dijo mirando fijamente mi Acura por la ventana del restaurante. Patricio está tratando de conseguir clientes de los de mucha lana. La primera impresión lo es todo. Un coche como el suyo grita éxito, mientras que el nuestro solo grita migajas de pan y fútbol. En ese momento me reí, pensando que era solo su habitual vanidad de escalar socialmente. No me di cuenta de que estaba comprando en mi propia cochera. Luego vinieron los comentarios accidentales sobre mi salud. Cada vez que llevaba a mis nietos al parque, Mireya hacía una inspección ritual del coche buscando rayones fantasma. Segura que vio a ese repartidor doña Elena, capaz que ya perdió la visión periférica. Quizás debería dejar que Patricio la lleve más seguido. Me estaba aplicando el gaslighting en mi propio asiento delantero. El mes pasado apareció la señal más clara. Encontré un folleto de un servicio de transporte privado para la edad de oro, metido en mi revistero. Cuando la confronté, solo me dio esa sonrisa de azúcar. Es solo una opción para cuando quiera descansar suegra, sin presiones. Pero la presión estaba ahí, sutil y sofocante. La supuesta falla de la transmisión de su camioneta
la semana pasada nunca fue mecánica. Fue una apertura táctica. No querían un préstamo, querían un lujo que no podían pagar por su cuenta y estaban dispuestos a decirle al mundo que yo estaba senil para conseguirlo. No perdí el tiempo llorando ni llamando a Patricio para suplicar por mi propiedad. En el mundo legal, la persona que reacciona emocionalmente es la que pierde el caso. En lugar de eso, fui a mi estudio. Abrí mi caja fuerte y saqué el folder etiquetado como Acura 2020. Puse los documentos sobre la mesa como si fueran cartas del tarot, la factura original, el título de propiedad impecable, solo a mi nombre y mi póliza de seguro. Yo era la única dueña. Patricio y Mireya ni siquiera figuraban como conductores secundarios. Revisé el reloj. 1 de la tarde. Abrí el grupo de WhatsApp de la familia. Mis dedos estaban firmes mientras escribía el mensaje que cambiaría todo. Patricio, Mireya, este es mi único aviso. Tienen exactamente 60 minutos para devolver mi Acura plateado a mi entrada con el tanque lleno y el interior limpio tal como lo recibieron. Si el vehículo no está en mi poder para las 2 de la tarde, presentaré una denuncia formal ante el Ministerio Público por robo de vehículo y abuso de confianza. No estoy bromeando. No me llamen para negociar ni dar explicaciones. Solo traigan el coche a casa. Dejé el celular sobre la mesa. Durante 90 segundos hubo silencio. Luego empezó a vibrar con tanta violencia que zumbaba contra la madera. Patricio llamó primero, luego Mireya, luego Patricio otra vez. Dejé que todos se fueran al buzón. El mensaje de Patricio era frenético. Mamá, te volviste loca. Vas a arruinar mi reputación. Mireya está en el club con el coche. No puedes quitarle así un recurso a la familia. El texto de Mireya siguió una obra maestra de malicia disfrazada de preocupación. Elenas, este arranque demuestra exactamente por qué no deberías manejar. Es evidente que estás teniendo un brote psicótico. Vamos a llamar a un doctor. Nos quedamos con el coche por tu propia protección, porque estás inestable. Si llamas a la policía, les diremos que tienes demencia y que nos has estado amenazando. Sonreí una sonrisa fría de labios apretados. Me estaban entregando la evidencia de extorsión en una charola de plata digital. Grabé el buzón y saqué capturas de pantalla de los textos. Luego marqué a la delegación. Conocía al comandante de turno. Yo había llevado el divorcio de su hermano años atrás. No me quedé en casa a esperarlos. Pedí un transporte ejecutivo y llegué al club campestre 30 minutos después. Iba vestida con mi traje de batalla, un sastre gris Oxford, impecable, que gritaba autoridad. Quería que Mireya viera a la abogada que cobraba miles de pesos la hora, no a la abuelita que creía que podía pisotear. El oficial Galván me recibió en el enorme y cuidado estacionamiento. Miró mis documentos y luego el Acura plateado, estacionado en un lugar de reservado cerca de la entrada. Licenciada Mendiolas, esto es un asunto familiar. ¿Está completamente segura de que quiere proceder? Esto quedará en el registro público. Oficial, dije con voz firme y profesional. Mi hijo y su esposa creen que por mi edad mi patrimonio les pertenece. Si no pongo este límite, hoy mañana intentarán meterme a un asilo para liquidar mis bienes. Esto no es por un coche, es por la defensa de mis derechos civiles. Vamos, caminamos hacia la terraza. Era un mar de manteles blancos, vino caro y el murmullo de la élite de la ciudad. Vi a Mireya de inmediato. Estaba en la mesa central rodeada de otras 5 mujeres que parecían gastar más en botox que yo en el súper. Ahí mismo, sobre el mantel blanco, junto a su copa de vino blanco, estaban las llaves de mi Acura. Estaba usando mi coche como un accesorio social. Mireya Mendiola, la voz del oficial Galván, retumbó cortando las risas educadas como un rayo.
Todas las cabezas se giraron. La cara de Mireya pasó de un bronceado perfecto a un gris cenizo en 3 segundos. «Vengo por mi coche, Mireya», dije dando un paso adelante para que toda la terraza escuchara. Quería testigos. Quería que sus amigas de la alta sociedad vieran la verdad. Como te negaste a devolver mi propiedad y decidiste enviarme amenazas sobre mi salud mental para justificar tu robo, decidí involucrar a las autoridades. Elena, ya basta. Siseó Mireya, levantándose e intentando mantener la compostura. Oficial, mi suegra está muy enferma. Está confundida. Ella nos regaló este coche hace semanas porque le daba pavor salir a la avenida. Solo estamos tratando de cuidarla. Una de sus amigas se inclinó y susurró. Espera, Mireya. Tú nos dijiste que este coche fue el bono de Patricio por la cuenta de los químicos. No le di espacio para respirar. Saqué mi folder. Oficial, aquí está el texto que Mireya me envió hace 1 hora diciendo que llamaría a un doctor para obligarme a ceder el coche. Y aquí está el certificado de salud limpio que recibí de mi cardiólogo y mi neurólogo apenas la semana pasada para la renovación de mi seguro. Yo no soy la que está confundida. Mireya es la que está confundida sobre de quién es el nombre que aparece en la factura. El oficial Galván miró los documentos y luego a Mireya. Señora, entregue las llaves. Ahora, no tiene ningún derecho legal sobre este vehículo. Si tengo que pedírselo otra vez, tendré que pedirle que se dé la vuelta y ponga las manos atrás. Tenemos el reporte del GEPE, ese que muestra que ha usado este coche para visitas sociales toda la semana, mientras la dueña pedía su devolución. El silencio en la terraza fue absoluto. Mireya miró al círculo de mujeres que había pasado años tratando de impresionar. Vio el juicio en sus ojos, no hacia mí, sino hacia ella. Con un gruñido, arrebató las llaves de la mesa y las lanzó a mis pies. «¡Ya toma tu estúpido coche de vieja!», gritó perdiendo toda la elegancia. «Pero ni creas que vas a volver a ver a tus nietos. Para nosotros estás muerta». Me agaché con la gracia de una mujer de la mitad de mi edad. Recogí las llaves y las limpié con un pañuelo de seda. «Te sugiero que revises el horario de la ruta 4, Mireya. La parada queda justo afuera de la entrada. Es muy segura para el público. ¿No crees?», manejé mi Acura de regreso, sintiendo el ronroneo familiar del motor como un bálsamo para mis nervios. Pero no había terminado. Un abogado sabe que ganar en la corte es solo la mitad de la batalla. Hay que asegurar que el oponente no pueda contraatacar. Me senté en mi oficina y empecé el gran corte de caja. Durante años, yo había sido el motor silencioso del estilo de vida de Patricio y Mireya. Yo pagaba el plan de celular familiar, 4,500 pesos al mes, por 4 líneas y datos ilimitados. Yo pagaba la prima del seguro de gastos médicos mayores, que los cubría a ellos otros 12,000 pesos. Incluso pagaba sus servicios de streaming y la membresía del Costco como regalos que desde hacía mucho se habían vuelto obligaciones. Pasé 4 horas al teléfono con servicio al cliente. Sí quiero dar de baja las 2 líneas secundarias de inmediato, le dije al proveedor móvil. No voy a pagar la penalización por sus equipos. Esa es responsabilidad de ellos. Luego, llamé a mi agente de seguros. Elimina a Patricio y Mireya de mi póliza. A partir de las 3 de la tarde de hoy, ya no son conductores autorizados. Si tienen un accidente en sus propios vehículos, ya no soy responsable. Finalmente, entré a mi banca en línea. Tenía una cuenta de fondo de emergencia con 150,000 pesos destinados específicamente para los imprevistos de Patricio. Él había echado mano de ella 3 veces en los últimos 2 años por deudas de tarjetas de crédito inesperadas. Cerré la cuenta y moví cada centavo a una inversión a plazo fijo por 5 años.
No estaba siendo cruel, simplemente me estaba convirtiendo en la carga que ellos decían que yo era. Ya no era un recurso, era una fortaleza. A las 10:30 de la noche, el silencio de mi colonia se rompió. Alguien estaba golpeando mi puerta principal con tanta fuerza que hacía vibrar los cuadros del pasillo. Revisé las cámaras de seguridad. Era Patricio. Se veía deshecho con la corbata floja y el pelo hecho un desastre. No abrí la puerta. Abrí la ventana del segundo piso. Es tarde, Patricio. Los vecinos están tratando de dormir. ¿Por qué mi celular no sirve? Mamá gritó con la voz quebrada por una mezcla de rabia y desesperación. Mireya tuvo que pedir un Uber desde el teléfono. De un extraño porque no tenía datos, lleva 6 horas llorando. ¿Tienes idea de lo que le hiciste en el club? Su reputación social se acabó. Me están llamando para preguntarme si soy un ratero. ¿Lo eres, Patricio?, pregunté fríamente. Te quedaste callado mientras tu esposa me amenazaba con declararme demente para que pudieras manejar un coche que no pagaste. Conspiraste para quitarme mi independencia. Tu teléfono no sirve porque ya no voy a financiar las herramientas que usan para acosarme. Somos tu familia, gritó. Solo intentábamos planear el futuro. Tienes 65 años, mamá. ¿Nos vas a necesitar? Sin necesitarlos. Significa que me roben. Mientras todavía respiro, entonces me la juego. Con una enfermera contratada respondí. Vete a casa, Patricio. Ya avisé a la seguridad del fraccionamiento que ya no eres un invitado bienvenido. Si sigues en mi entrada en 5 minutos, la policía regresará para terminar lo que empezó esta tarde. Se me quedó mirando, dándose cuenta finalmente de que la viuda suave y solitaria se había ido. La socia mayoritaria del despacho de litigio había regresado. El martes siguiente, las verdaderas consecuencias de su codicia empezaron a manifestarse. Resultó que Mireya no había entregado su camioneta vieja, como me había dicho. Esa fue otra mentira. En realidad, había dejado de pagarla hacía 4 meses, usando secretamente el dinero de las mensualidades para renovar su guardarropa para su nuevo estatus social. Apostó a que una vez que consiguiera mi Acura gratis, podrían dejar que les embargaran la camioneta y no importaría. Pero como yo había presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público por el Acura, el banco que tenía la garantía de su camioneta fue alertado de su inestabilidad financiera. Sin el Acura, para usarlo como aval para un préstamo puente que Mireya estaba tratando de conseguir a escondidas, todo su castillo de naipes financiero se derrumbó. Estaba sentada en mi pórtico tomando una taza de té cuando vi pasar la grúa frente a mi casa. 10 minutos después, regresó con su camioneta enganchada. Mireya estaba en su entrada, gritándole al chofer, mientras Patricio estaba sentado en la banqueta con la cabeza entre las manos. Patricio me llamó 1 hora después desde el teléfono de un vecino. Se llevaron el coche, mamá. Estamos varados. Mireya está empacando para irse a casa de su mamá en León. Los niños están asustados. ¿Estás feliz? ¿Esta es la justicia que querías? ¿Ver a tu hijo solo y quebrado? La justicia no es un sentimiento. Patricio, dije con voz vacía de emoción, es un balance de cuentas. Trataste de construir una vida sobre una base de mentiras y mi fondo de retiro. La base se tronó. Eso no es mi culpa. Es solo la ley de la gravedad. 1 mes después, llegó una notificación de un despacho de abogados de mala muerte. Mireya intentaba demandarme por daño moral e interferencia en la estabilidad familiar. Pedía $1.000.000 y una pensión alimenticia ordenada por el juez. No contraté a nadie. No lo necesité. Me presenté a la junta de mediación con una maleta de ruedas y una sonrisa tranquila. Mireya y Patricio se sentaron frente a mí con cara de no haber dormido en semanas. Su abogado, un muchacho que parecía recién graduado, empezó un discurso ensayado sobre el deber familiar
y contratos implícitos de apoyo. No dejé que terminara. Abrí mi maleta y saqué 30 años de estados de cuenta bancarios resaltados en 3 colores diferentes. Esto dije, poniendo una pila gruesa sobre la mesa, es el registro de 2.500.000 pesos en préstamos que le he dado a mi hijo en la última década. Ni un centavo ha sido devuelto. Esto puse la denuncia policial y las grabaciones de la cámara de la cura, que Mireya no sabía que grababa audio dentro de la cabina. Es una grabación de Mireya discutiendo cómo liquidar mi casa, una vez que me declararan incapacitada. Se llama conspiración para cometer abuso financiero contra adultos mayores. La sala se puso gélida. El abogado de Mireya se inclinó, le susurró algo durante 10 segundos y literalmente cerró su maletín. Retiramos la demanda, dijo evitando mi mirada. Esperen, dije. Yo no. Voy a presentar un aviso formal ante el SAT sobre los 2,5 millones de dólares en donaciones no declaradas. Y estoy tramitando una orden de restricción permanente para cualquier contacto financiero. Si vuelven a mencionar mi salud mental a alguien, los demandaré por cada peso que ganen en sus miserables vidas. Salieron huyendo de la sala. Por primera vez en años sentí que podía respirar. Han pasado 6 meses desde que terminó la guerra de la cura. Mi vida es diferente ahora. Más silenciosa, pero infinitamente más honesta. Patricio y Mireya se mudaron a un departamento pequeño en otra ciudad. Patricio tiene ahora un trabajo de gobierno, uno que lo obliga a tomar el camión todas las mañanas, porque no puede pagar el seguro de un coche nuevo. Mireya trabaja como recepcionista. Están aprendiendo por primera vez en sus vidas lo que cuestan las cosas cuando no tienes una abuela cajero que las pague. No les quité el apoyo a mis nietos. No soy esa clase de mujer. Abrí un fideicomiso educativo administrado por un tercero. Patricio y Mireya no pueden tocar ni un peso, pero los niños estarán cubiertos. Los veo una vez al mes en un parque neutral. Comemos helado y hablamos de sus proyectos escolares. No se habla de dinero. No se habla de coches. Me siento en mi terraza esta noche, con las luces de la ciudad brillando a lo lejos. Mi Acura plateado está estacionado en la entrada, reflejando la luz de la luna. Me he dado cuenta de que a medida que envejecemos, la sociedad e incluso nuestros propios hijos intenta convencernos de que nos estamos haciendo chiquitos. Quieren que nos volvamos silenciosos y útiles hasta que finalmente nos desvanezcamos. Pero he aprendido que no es la palabra más poderosa del mundo. He aprendido que los límites no son para ser mala, son para mantenerte viva. No odio a Patricio. Espero que al mantenerme firme, finalmente le haya dado lo único que no pude darle en su infancia, un sentido de responsabilidad. Pongo la marcha, ajusto mis espejos y conduzco hacia la ciudad. Tengo 65 años. Mi tanque está lleno y, por primera vez en mi vida, soy la única que sostiene el mapa. Tu generosidad es un regalo, no una deuda. Y cualquiera que intente robarle las ruedas a la persona que le enseñó a caminar no merece el viaje. Maneja tu propio coche, guarda tu propia factura y nunca jamás dejes que alguien más te diga dónde termina tu camino.